Continuamos con nuestra serie del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar en un pasaje un poco largo, final del capítulo 20. Puede ir buscándolo. Vamos a iniciar al final del capítulo 20. Después vamos a estar todo el capítulo 21, 22 y 23. Esta sección que vamos a estudiar se conoce como el libro del pacto y es una serie de ordenanzas que se derivan de los 10 mandamientos. La semana pasada estudiamos estas 10 palabras del decálogo, los 10 mandamientos que Dios audiblemente le dio a Israel, y después de eso, no sé si se acuerdan, pero el pueblo le dice a Moisés: hey Moisés, que ya no nos hable directamente Dios. Mejor que Él le hable a usted y que usted sea un mediador y nos dé el mensaje que Él tiene para nosotros. Entonces toda esta instrucción que encontramos, Dios se la da a Moisés, y son ordenanzas derivadas de los 10 mandamientos, o también se podría decir que son aplicaciones del día a día del pueblo de Israel, de cómo se ve una vida en este nuevo pueblo, siendo regidos por los 10 mandamientos que habían recibido anteriormente. Son como aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos que habían recibido anteriormente? Pues aquí los tengo. No tengan ningún otro Dios aparte de mí. Exclusividad. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, no lo tomes a la ligera. Acuérdate de guardar el día de descanso para que confíes en mí. Todos estos 4 forman parte de esos mandamientos que nos hablan de nuestra relación con Dios, de cómo deberíamos elaborar esta relación a la que hemos sido llamados, particularmente el pueblo de Israel. Y después encontramos otros 6 que hablan de la responsabilidad que tenemos para desarrollar nuestras relaciones horizontales con el prójimo. Dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo y no codicies la casa, ni la mujer, ni las pertenencias de tu prójimo. Y estas forman parte de esos mandatos para con los demás. Y después de esto, también la semana pasada estudiamos cómo cuando a Jesús se le acerca y le preguntan que cómo se pudiese resumir la ley, él dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Resumiendo, estas primeras 4 ordenanzas nos habla de una relación vertical con Dios. Pero después dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, dejando en evidencia que también hay una expectativa de cómo nosotros debemos de relacionarnos con los demás. Entonces, el pasaje que vamos a estar estudiando hoy son distintas aplicaciones derivadas de esta idea. No es una lista exhaustiva que da todos los detalles de las cosas que pueden pasar o no pasar, sino que más bien nos ilustran principios bíblicos que reflejan el carácter de Dios, reflejan su justicia, reflejan su compasión, reflejan el llamado para que nosotros descansemos en Él, para que cuidemos al indefenso, al vulnerable. Entonces, antes de iniciar, quiero decirles que vamos a encontrar algunos pasajes que tal vez resulten un poco extraños o chocantes para nuestro oído moderno. Y al tener eso claro, yo quiero decirles una frase que en inglés dice así: la Biblia fue escrita for you, not to you. Y es la idea de que fue escrita así para que nosotros podamos conocer a Dios para nuestro beneficio, para que seamos instruidos, pero no fue escrita específicamente hacia nosotros en el siglo XXI, en el 2025. Fue escrita para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, pero nosotros no somos la audiencia original que estaba en mente a la hora de escribir esto. ¿Sí pueden ver eso? Por lo tanto, tenemos que recordar que el contexto cultural es distinto, y ese es el llamado que quiero hacerles, a leer este pasaje y en realidad a leer cualquier versículo o pasaje o texto bíblico. Debemos nosotros recibir el texto bíblico como Dios nos lo ofrece y no querer nosotros forzarlo a que calce con nuestra sociedad, o no querer nosotros hacer lo que calce a lo que nosotros creemos que debería decir la Biblia, sino tomarla como Dios nos la ofrece. No se trata de lo que a nosotros nos gusta, se trata de lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. ¿Estamos claros?
Entonces, déjame darte algunos temas importantes que vamos hoy a estar tocando en este libro del pacto, desde Éxodo 20, capítulo 22, hasta el final del capítulo 23. Vamos a estar hablando de un llamado a adorar a Dios exclusivamente. Vamos a estar hablando de cómo Dios dignifica la vida humana. La vida humana es importante porque somos criaturas de Él, que portamos su imagen. También somos llamados a tener una responsabilidad civil, o sea, que no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones y cómo esas acciones impactan a los demás. Somos llamados a tener compasión con el vulnerable, con el necesitado, con las viudas, con los huérfanos, con el extranjero. Somos llamados a descansar, a hacer una pausa, a reconocer que Él es Dios, a celebrar su provisión, su bondad. Y finalmente un llamado a permanecer obedientes y fieles a Él. Entonces, iniciamos con adoración exclusiva. Capítulo 20, versículo 22, dice lo siguiente. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, recuerda, ahora Moisés es el mediador que recibe el mensaje y lo comparte con el pueblo. Dice, dile al pueblo lo siguiente, ustedes han visto con sus propios ojos, que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro, que compita conmigo. ¿Qué es esto? Es una aplicación de qué? De los mandamientos. No tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Se está explicando esto. No tengan un ídolo ni de plata, ni de oro, ni de ninguna otra cosa. Versículo 24. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Los siguientes versículos 25 y 26 hablan de cómo deben desarrollar este altar. No tallen las piedras, déjenlas así. O sea, ustedes no se involucren en el proceso, no traten de hacerlo mejor. Y esto es lo que Dios les está diciendo. Ustedes vieron con sus propios ojos los estruendos, los relámpagos, los truenos, vieron el monte sacudirse. Ustedes vieron lo impactante que es eso. Así que ninguna cosa que ustedes tallen o hagan va a hacerle justicia a mi grandeza, a mi poder, a mi belleza, a mi hermosura. Ningún ídolo que ustedes puedan fabricar va a ser compatible con quién soy yo. Y en mi casa, mi esposa le encantan los atardeceres y ella ya le inculcó este gusto a mis hijos. Entonces, cuando vamos manejando, ya a la hora del atardecer, los dos empiezan a atardecer, cuando ven las nubes anaranjadas y moradas. Y nosotros, recuerdo muchos atardeceres que hemos visto en la playa, en la montaña, etcétera. Y hay uno de esos momentos cuando estás boquiabierto. ¡Wow! La belleza, el celaje, pasa un velero, las aves en la arena, y eso sacas el celular para tratar de capturar el momento y la foto queda terrible. Jamás la foto va a poder capturar la belleza, la hermosura, los colores, la profundidad de lo que tus ojos están viendo. Jamás va a quedar corta, no importa cómo la tomes o el tiempo que pases, nunca hace justicia. No sé si les ha pasado, fui a un lugar tan lindo, mira la foto y la foto no se ve tan linda. Esta más o menos es la idea. No importa qué lleguen ustedes a fabricar, jamás va a hacerle justicia a mi hermosura, a quién soy yo. No tallen ídolos, no hagan imágenes. ¿Y qué es lo que está pasando? Dios está definiendo cómo quiere ser adorado. Él está definiendo cómo nosotros debemos acercarnos a Él, particularmente el pueblo de Israel. Ese es el punto. Se trata de Él. Se trata de cómo Él define que sean las cosas. No se trata del pueblo de Israel. Y eso es interesante porque es increíble cómo el hombre puede tomar algo como la adoración a Dios y hacerlo algo que se trate de Él mismo. Es sorprendente, es algo bueno adorar al Dios creador de todo, que nos rescató de Egipto, y de un pronto a otro lo podemos tergiversar de tal manera que se trate de nosotros mismos. Y esa es una aplicación, antes de seguir adelante, que nosotros deberíamos echar para nuestro saco.
Dios no debería adaptarse a nuestros gustos. Dios no debería adaptarse a nuestras preferencias a la hora de adorarlo, a la hora de acercarnos a Él, porque todo se trata de Él. Nosotros más bien somos los que debemos someternos a sus términos, someternos a su voluntad, someternos a sus estatutos. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay una tendencia moderna en la que los cristianos ahora extraen lo que les conviene de la Biblia. Y es como un niño que es picky para comer, que usted le sirve un plato y le saca la cebolla y le saca el pimentón y le saca el cilantro y quedó solo con la pasta. Muchos cristianos venimos, escuchamos ciertas cosas y filtramos, sí, esto no estoy seguro, esto definitivamente no, esto es arcaico, eso no tiene sentido para mí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Acercándonos a Dios en nuestros términos, tratando de forzar que Él se acople a lo que yo quiero que Él haga, cuando todo más bien debería ser de nosotros sometiéndonos a Él. Hay personas que definen cómo es su fe cristiana. No, yo no sirvo, no, yo no ofrendo, pero la adoración sí me gusta y levanto las manos y me siento bien. Y yo determino qué sí y qué no. Y el mensaje es este: hey, adoración exclusiva. Si me quieren adorar, entonces obedézcanme. Se trata de lo que yo quiero, como yo lo quiero, según mi diseño, mi voluntad, no la de ustedes. Primera de Samuel, capítulo 15, habla de esta idea de que el mejor sacrificio no es la muerte de un animal que ustedes puedan ofrecer, es la obediencia. Tenemos que someternos a Dios, y esto es lo que Dios está hablando al pueblo de Israel, y lo mismo aplica para nosotros hoy. Segunda idea es la idea de cómo Dios dignifica la vida humana a través de estos escritos. Después de hablar de la adoración, ahora hablamos de estas regulaciones de cómo Dios protege a aquellos que están propensos a ser maltratados o explotados, es decir, los siervos y los esclavos. Vamos a hablar de la esclavitud, y déjame hablar un poco de eso. La palabra hebrea que se utiliza en este pasaje es la palabra eved, y esa palabra eved significa esclavo, sí, pero también puede significar empleado, un trabajador, un sirviente. Y al estudiar la palabra que se utiliza para amo, que es Baal, puede significar amo, pero también jefe o empleador o propietario. Entonces, ¿por qué les doy ese contexto? Para que tengamos claro una cosa. Aquí, cuando hablamos de esclavitud, no se nos está hablando del tipo de esclavitud que nosotros tenemos en la mente de las películas de Estados Unidos, sino más bien de algún tipo de contrato laboral a cambio de bienes o beneficios. De hecho, la versión Reina Valera habla de siervos, de servidumbre. Algunos se veían forzados a caer en la esclavitud, a vender sus servicios para poder salir de una necesidad financiera, y de esta manera podían garantizarse un techo, podían garantizarse ropa, podían garantizarse alimento. Otros vendían su servicio como esclavos, como siervos, para poder pagar algo. Y ese es el ejemplo, no sé si se acuerdan, de Jacob. En Génesis capítulo 29, él va y quiere una mujer, a Raquel, y entonces el suegro le dice: ok, trabaje para mí 7 años. Y después de esos 7 años, él recibe su pago. Bueno, recibió vivienda, todas sus necesidades fueron cubiertas, y después recibe su pago, que es la esposa. Otra ilustración que algunos comentaristas usan es la idea del ejército. Usted tiene un contrato de servicio donde va a dedicarse ciertos años, y a cambio de eso recibe un beneficio, recibe una paga. Y algo claro antes de entrar a los textos de la esclavitud: estos versículos no están estableciendo, instituyendo la esclavitud y diciendo tienen que hacer eso, sino más bien está estableciendo reyes para regularla, garantizando que haya protección para la vida humana, que sean tratados de manera digna. Y al final del todo, esta es la idea: ustedes eran esclavos de Egipto, israelitas. Así que no vengan ahora y traten de establecer las mismas atrocidades y abusos que ustedes habían experimentado, de los cuales yo los rescaté. Mira lo que dice, capítulo 21 ahora, versículo 2. Dice lo siguiente: si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad.
¿Qué? Esta no es la esclavitud que estamos acostumbrados. Es una esclavitud, una servidumbre que garantiza una salida para el esclavo, para el trabajador. Se garantiza que se considere su vida no como un mero objeto, una pertenencia, sino como una vida humana portadora de la imagen de Dios. Y también se vela por su familia. Versículos adelante dice lo siguiente, que si el esclavo o trabajador ya tenía esposa, entonces a la hora de ser liberado, su esposa también va a ser liberada con él. Pero en el caso de que el amo le regaló una esposa al esclavo, entonces no podrá sacar a la esposa porque no ha pagado por ella. Y eso culturalmente no tiene mucho sentido y quiero hablar de eso un poco. Puede ser un poco chocante para nosotros, pero en esta época los matrimonios eran arreglados y hasta vendidos. Las familias de la mujer recibían un pago para dar a su hija para el matrimonio. Entonces, si el esclavo no había pagado por su esposa que le dio el amo, no tiene derecho a llevársela, está protegiendo la propiedad del amo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Separados para siempre? No, el esclavo puede salir y trabajar y después volver y pagar por su esposa para sacarla, o puede decidir quedarse trabajando para el amo. Imagínense las circunstancias favorables que hay en este contexto para que alguien decida, no, yo me quiero quedar aquí trabajando y estando con mi familia. Es interesante. Y aunque no tenía esta idea en las notas, se la voy a contar a ustedes al segundo servicio. Una vez yo estaba con mi esposa en Marruecos e hicimos un viaje en camellos. Y cuando estábamos en el viaje en camello, la persona que estaba a cargo de los camellos me hizo una de las preguntas más difíciles que yo he recibido en toda mi vida. Me dijo, ¿cuántos camellos quieres por tu esposa? Y yo dije, ¿cuánto cuesta cada camello? No, mentira. No lo pensé. Amor, si estás ahí, te amo. Pero la idea es esta, es una idea contracultural. Y Dios está estableciendo leyes para regular y proteger la dignidad humana, para que no sean tratados como objetos o mercancías. Pero el versículo 7 aún se pone más interesante. Mira lo que dice. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, que es esta la idea de venderla en matrimonio, de arreglar un matrimonio, una unión. Dice, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque es algo permanente, está garantizando un futuro digno para la mujer. Si ella no satisface a su amo, que del hebreo no encuentra favor a sus ojos, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, o sea, que su familia la redima, como en la historia de Ruth, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. O sea, que estas leyes también exigen al amo responsabilidad. Hey, tú no puedes hacer lo que quieras, tienes responsabilidades que cumplir, versículo 9. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, comprar una mujer para darla a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como una hija, con beneficios, con una herencia. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, que esto no está la Biblia aprobando o promoviendo la poligamia, sino más bien está tratando de regular los daños catastróficos que puede causar. Dice lo siguiente, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. O sea, si tú crees que por tener dinero puedes hacer lo que quieras, estás equivocado. Tienes que reflejar a Dios y tienes que cumplir tu palabra y tienes que proveer para tu mujer, tienes que proveer alimento, vestido e intimidad sexual. Y si no cumple alguna de esas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Aquí no se permite el abuso, aquí no se permite la explotación, y más bien estas leyes están dignificando la vida humana, que haya garantías para que sean tratados como portadores de la imagen de Dios y no como mera mercancía. Hagamos una pausa antes de seguir adelante. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? Nosotros podemos decir, wow, qué ideas tan locas, yo ni sabía que eso estaba en la Biblia, yo no tengo esclavos, eso no aplica para mí. No, sí aplica para todos nosotros. Todos nosotros deberíamos preguntarnos si nuestras acciones reflejan esa dignidad que Dios le da a la vida humana. Deberíamos preguntarnos, ¿nuestras acciones, nuestros pensamientos reflejan esa dignidad que Dios le da
al hombre? Algunos de ustedes como empleadores, te abusas de tus empleados porque saben la necesidad económica que tienen. Entonces sabes que ellos van a trabajar por lo que sea, porque tienen necesidades, entonces les pagas menos que el salario mínimo. Te abusas, te aprovechas de eso. O cuando escuchamos noticias de guerras, independientemente de qué vista tengas, qué perspectiva tengas, con Ucrania, con Israel, con Gaza, te deleitas de ver cómo las cosas suceden, qué rico se lo ganaron por esto, y celebras que niños y mujeres inocentes mueran. ¿Eso crees que refleja los ojos con los que Dios ve al hombre? Déjame decirte que no. Y yo creo que la principal manera en la que en esta cultura nosotros degradamos la vida humana es por medio de la pornografía. ¿Por qué? Porque estamos tomando a hombres y mujeres creados a la imagen de Dios y los estamos reduciendo a meros objetos, productos que yo consumo para satisfacer mis necesidades egoístas. Estamos degradando la creación de Dios en meros objetos y cosas para que yo consuma. Y cuando participamos de eso, estamos financiando una industria que sí trafica y abusa de personas. Estamos siendo partícipes de eso. Tu vida refleja la dignidad de la vida humana con otras nacionalidades, con otros niveles educativos, o ves a todos sin discriminación con los ojos con los que Dios nos ve. Tercera idea es el reto a ser responsables de nuestras acciones y cómo esas acciones afectan a los demás. La responsabilidad civil. Dios les está diciendo al pueblo de Israel, su llamado no es solo a cómo nosotros nos relacionamos verticalmente, sino cómo ustedes también se desarrollan horizontalmente con los demás. Mira lo que dice el versículo 12. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Versículo 15. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado. Ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que le haya vendido como esclavo. Versículo 17. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Entonces, ¿qué es esto? Más aplicaciones del decálogo, de los 10 mandamientos. Aplicaciones de los mandamientos como no matarás, como honra a tu padre y a tu madre. Y es interesante, el punto que quiero mencionar de estos pasajes es que la paga por el asesinato es ser ejecutado. Pero no sé si se dieron cuenta que si golpeas a tu padre y a tu madre, no si lo matas, recibirás la misma consecuencia, que es ser ejecutado. Y aún el versículo 17 dice que con que los deshonres serás ejecutado. La misma sentencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia que le da la Biblia a nuestro trato para con nuestros padres. Y punto. Muchos de nosotros hemos tenido buenos padres y es fácil respetarlos y honrarlos tal vez. Muchos otros no. Y lo que la Biblia está diciendo no es que tengas una relación maravillosa con ellos cuando hay cosas que ya han fragmentado la relación, pero sí nos llama a respetarlos y nos llama a honrarlos. Porque últimamente, principalmente en la niñez, son la autoridad dada por Dios para con los niños. La autoridad de un padre representa la autoridad de Dios en la niñez. Entonces es una aplicación para nosotros antes de seguir. Esta iglesia está llena de niños y yo he participado en subir la cuota de esos niños para que sigamos creciendo. Pero creo que ya, creo. Y la aplicación para nosotros es la siguiente. Como padres, nuestro llamado ante Dios no es ser los mejores amigos de nuestros hijos, ni ser sus confidentes, ni ser sus compañeros de aventuras y un montón de cosas lindas, sino somos llamados a establecer autoridad en sus vidas. Somos llamados a establecer autoridad y esa autoridad, al ellos aprender a someterse
A sus padres terrenales están ejercitando el músculo de someterse a las autoridades, que Romanos 13 nos habla de eso, y últimamente someterse a Dios, a entender que el mundo no gira alrededor de ellos, que ellos no son el jefe, los jefes del universo. Claro, hay espacio para el amor y abrazos y besos y amistad, pero todo dentro del marco del respeto por la autoridad. Hay más ejemplos de responsabilidad civil, muchos. Versículo 18 dice, supongamos que dos hombres se pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará, escucha esto, obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Es decir, no puedes andar haciendo lo que quieras, golpeando a quien quieras y seguir como que la vida no ha pasado nada. Tienes que ser responsable por tus acciones, tienes que dar la cara, tienes que compensar, retribuir el daño que has causado. Versículo 20, si un hombre golpea a un esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. No puedes hacer con tus esclavos lo que quieras. Son importadores de la imagen de Dios, no son un objeto. Versículo 21. Pero si 1 o 2 días después el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el amo recibió su castigo porque recibió la pérdida económica de que el esclavo no pudo trabajar y no pudo generar los ingresos, y esa es la consecuencia por haber maltratado una vida humana. Y una breve aplicación para nosotros es que no importa qué tan afluente económico seas, qué tan próspero, qué tanto poder o influencia tengas, no podemos hacer lo que queremos y ya. No podemos hacer lo que sean nuestros deseos y seguir como que la vida no pasa nada, sino que somos llamados a representar a Dios, al dignificar la vida humana y ser responsables de nuestras acciones. Al hacer eso, estamos reflejándolo a Él. Versículo 22, hay más peleas. Dice, supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a ¿qué? Pagar la compensación, retribuir, dar la cara que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Versículo 23, pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. La idea de compensar, de retribuir, de hacerse responsable. Pero algo interesante antes de seguir es cómo en este texto bíblico vemos cómo Dios considera la vida de un bebé en el vientre de la madre como una vida. No es una vida de menos valor, no es un objeto, no es una situación, circunstancia de la madre, no, es una vida. Y por esa razón, si en medio de la pelea lastima a la mujer y la mujer pierde a su hijo, entonces vida por vida. Eso nos habla muy claro con la contracultura en la que vivimos, donde se nos dice que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que la vida empieza al nacer. Entonces el aborto no es algo más que un tratamiento médico y no hay nada ético, moral en el juego. Y la Biblia estos son escritos antiguos. Ya nos habla de cómo Dios dignifica la vida humana aún dentro del vientre. Capítulo 22 sigue la idea de responsabilidad civil, pero ahora ya no en daños personales, sino en daños a la propiedad, el robo. Dice así, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato, porque no llamó a otro, no lo trajo a la justicia. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado.
tiene que pagar de vuelta, tiene que arreglar las cosas, tiene que compensar, tiene que retribuir. Y hay más casos de esta relación horizontal. Versículo 5, si un animal pasta y se come todo el pasto de la finca del vecino, tiene que pagarle al vecino con lo mejor de su cosecha por no cuidar a su animal. Si alguien está jugando con fuego y prende la finca y pierde la cosecha, tiene que retribuir al dueño de la finca. Si alguien le pide guardar dinero y lo pierde, tiene que pagar el dinero. Si alguien pide prestado algo y lo daña, tiene que retribuir la travesura que hizo. Es la idea de que no podemos hacer lo que queramos. De que nuestra reputación con los demás es importante porque reflejamos a Dios, de que tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten. Y la idea vez tras vez es tienes que recompensar, tienes que retribuir, tienes que pagar de vuelta. Eso también nos habla del carácter de Dios. Dios no pasa por alto las cosas. Y el principal ejemplo de eso es nuestro pecado. Dios no solo dijo, son pecadores, ok, no pasa nada. Sino que tuvo que haber una retribución, una paga por nuestro pecado. ¿Y quién llevó esa paga por nuestro pecado? Jesucristo mismo. Entonces, si Jesús a nosotros nos da el ejemplo de pagar por las cosas, de compensar, ahora nosotros somos llamados a imitarlo a Él. No podemos dejar deudas pendientes, no podemos dejar el trabajo a medias, no podemos engañar a los demás, no podemos decir una cosa y no cumplirla. Tenemos que ser que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Ser cuidadosos en nuestra responsabilidad civil con los demás, porque al ser responsables con los demás estamos también adorando a Dios. No es solo entre mi relación conmigo y Pedro, conmigo y María, es mi relación con Dios en la manera en que trato a mi prójimo. Compasión con el vulnerable. Esto representa ese corazón de Dios inclinado al débil, al que no puede defenderse. Dice lo siguiente, versículo 21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera, ellos claman a mí. Ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Este es un libro de leyes, no es un libro de buenos consejos, no es un libro de buenas prácticas. Son estatutos que Dios está demandando de su pueblo. Entonces escucha esto. Dios está exigiendo y demandando que el pueblo de Israel sea caracterizado por ser hospitalario, por ser compasivo, por ser misericordioso. ¿Hayas pensado en eso? No es una opción. Estoy estableciendo cómo ustedes deben de vivir y tienen que cuidar a la viuda y al huérfano. Y este llamado a cuidar a la viuda y al huérfano debería de llenarnos un poco de temor. Es una advertencia, dice, cuidadito con la viuda y el huérfano, porque yo defiendo al vulnerable. Y yo arremeto contra el déspota y el tirano que venga a afligir a esta población vulnerable. Y si ustedes se encuentran afligiendo, aprovechándose, explotando al vulnerable, se la van a ver conmigo. Esas son palabras serias. Y la idea continúa, mira el versículo 25. Si prestas dinero a cualquiera del pueblo, no cobres intereses como los demás. Versículo 26. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Pero ¿cómo, Dios? Si eso no me conviene, si le doy el abrigo, entonces ya no me va a pagar de vuelta. Y esa es la garantía que yo tenía. No se trata de lo que tú quieres. Se trata de representar a Dios con compasión, con misericordia. Mira, puede ser, versículo 27, esta idea me encanta. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelve, si tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Hey, ¿cómo te vas a aprovechar de los demás? Por protegerte a ti, por hacerte más rico, por sacar provecho, por producir más y más y más y más. ¿Desde cuándo yo te dije que esa era la meta? Que tú te hicieras más rico. Atiende al necesitado, ten compasión por los demás. Una aplicación para nosotros es simplemente apropiarnos de esto
palabra por palabra. Ese mensaje que Dios le está diciendo a los israelitas, no solo piensen en ustedes mismos, es el mismo para nosotros. No solo piensen en ustedes mismos. Dios no te salvó para hacerte la vida más cómoda y acumular tesoros en la tierra y hacerte más rico, cueste lo que cueste, ser indiferente con lo que pasa a tu alrededor. Tú solo sigues en tu tren de ambición y prosperidad y le pasas por encima a quien sea. No. Dios no te salvó para eso. Dios te salvó para ser un instrumento en sus manos, para ser una nación de sacerdotes que lo representan a Él, que muestran su carácter para con las personas que lo rodean. Entonces, estás siendo un instrumento en las manos de Dios. Estás sirviendo a los demás. Reflejas compasión, misericordia, hospitalidad con otros. Estás atento a cuál necesidad hay en tu contexto, en tu familia, en tu iglesia, para ser parte de lo que Dios está haciendo, para unirte a lo que Dios está haciendo en la comunidad. O estás demasiado concentrado, o más bien diría distraído, en tus propios planes. Descanso y celebración. Esta es otra idea que no calza muy bien con nuestra cultura. Mira lo que dice el versículo 12. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Y ya. Así tu buey y tu burro podrán descansar. Dios hasta piensa en el buey y el burro. Imagínense eso. Si ellos necesitan descanso, usted también. Y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Nuevamente es una aplicación del decálogo, de los 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento? El 4, guarda el día de reposo. Y aunque nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos en un nuevo pacto, este principio bíblico lo necesitamos en nuestra vida. Déjame decirte, el músculo del descanso, el bíceps espiritual del descanso está flojo en nuestras vidas. Está flojo. Este principio bíblico nos llama a vivir una vida con margen. Una vida con margen para el descanso. Una vida con margen para disfrutar las cosas. Para hacer una pausa, ver alrededor, ver lo bueno que ha sido Dios, agradecerle, ser satisfechos en Él. Sin necesidad de cuántos pendientes todavía tenemos, poder estar sereno y presente en un momento. Y a mí me cuesta, yo no les digo eso con victoria, sino es algo con lo que yo mismo lidio, estar en mi casa con mis hijos y a veces mi mente está en las millones de cosas pendientes, en los mensajes que tengo que contestar, lo que viene la próxima semana. ¿Y qué demuestra esto? Que yo pienso que las cosas dependen de mí, cuando las cosas dependen de Dios. Y yo soy un hijo amado, aceptado en Él, guiado por su espíritu. Si eso es así, si eso es verdad, puedo descansar. Y si no estoy descansando es porque no estoy confiando en Dios, estoy confiando en mí mismo. Tener margen para pausar, para reconocer la provisión de Dios, un margen para morir a la presión que nosotros nos ponemos o que la cultura nos pone de producir más y alcanzar más metas y más metas. Y además del descanso, también hay un espacio para la celebración. ¿Qué quiere decir esto? A Dios le importa la fiesta. A Dios le importa el reunirse con otros y recordar lo que Dios ha hecho. Jesús mismo transformó el agua en vino en una boda para que la fiesta y la alegría y el gozo continuaran. Dios es un Dios de celebraciones. Aquí le da 3 festivales a partir del versículo 14. Dice, cada año deberán celebrar 3 festivales en mi honor. El festival de pan sin levadura, que celebra la salida de Egipto, el rescate de Dios. El festival de la cosecha, que cuando inicia la cosecha damos las primicias a Dios para recordar su provisión. Y el festival del final de la cosecha, para celebrar cómo Dios ha sido fiel en el proceso. Ustedes tienen que tener pausa para descansar y para celebrar. No todo se trata de producir. Ese es el mensaje. Y para nosotros la aplicación sería, nuevamente, aunque no somos llamados a cumplir el Shabbat al pie de la letra y quedarnos en la casa el sábado sin hacer nada, sí necesitamos desacelerarnos. Y le doy permiso que codee a su esposo o a su esposa y le diga, desacelérate. Desacelérate, suelta el control. Y codéese usted mismo también y dígase, desacelérese. Suelte el control
Confíe en Dios. Si tú crees que el mundo se va a desplomar si tú paras, esa es la evidencia de que necesitas parar. Si tú crees que todo se va a venir abajo si tú no estás presente, estás equivocado. ¿Y cómo se ve esto? Hay diferentes maneras y cada quien que el Espíritu los convenza de qué paso tienen que dar. Para muchos puede ser dormir más, poner una alarma de que ya a esta hora me voy para la cama, aunque tenga cosas pendientes, no puedo hacerlo todo en un día. El día solo tiene 24 horas. Siendo intencional para dedicar tiempo sin el celular y ponerlo en una gaveta y estar presente con los tuyos. Siendo intencional para servir en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes ejercitar el descanso y la celebración en tu vida? Y finalmente, obediencia y bendición. Versículo 20 del capítulo 23, creo, dice así: mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Yo envío un ángel para que te proteja, te guíe. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones, obedece. No te rebeles contra él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Entonces dice el ángel, versículo 23, irá y echará fuera a los amorreos, hititas, fereceos, todos los pueblos que vivían en Canaán. En versículo 24 dice: no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Esta es la idea de que ustedes son separados para ser un pueblo especial, así que no se vayan a mezclar con estos pueblos que no me honran a mí, no participen en las cosas que ellos participen, no adoren a los dioses que ellos adoran. Ustedes son llamados a ser fieles y leales a mí. Este es mi llamado, a que sean obedientes. Yo los voy a acompañar, voy a estar con ustedes. Solo les exijo que sean leales, que sean firmes. Y como resultado de eso, van a ver mi bendición. Y mira este pasaje 29, me resulta interesante ver el cuidado de Dios para con el pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 29. No los expulsaré a todos en un solo año, a todos los pueblos que estaban en Canaán, no los voy a expulsar en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. O sea, estaría lleno de leones y osos y ustedes no podrían vivir en paz. Por eso los voy a sacar poco a poco, dice el versículo 30, los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. O sea, Dios tiene un plan perfecto. Y mientras está moldeando y desarrollando al pueblo de Israel y les está enseñando cómo deben de vivir, a la vez está aumentando en número para el momento indicado donde ellos ocupen la tierra prometida. No va a ser rápido, no va a ser fácil, pero Dios iba a estar con ellos. Ustedes obedézcanme que yo voy a estar con ustedes. Y esta es la idea de con esto cierro. Dios no solo los acompañó en el desierto y los acompañó al llegar a la tierra prometida, los acompañó en batalla, sino que los acompañó al establecerse como nación, los acompañó por medio de jueces, de profetas en el tiempo de reyes, los acompañó aún en el exilio cuando fueron sacados por el imperio Babilonia y finalmente los acompañó cuando Él mismo descendió a este mundo en forma de un bebé, Cristo Jesús, Emanuel. Y al venir Jesús, no solo está cumpliendo esa promesa de que voy a estar con ustedes, sino que también vino a cumplir las exigencias de la ley. Todo lo que acabamos de leer, ninguno de nosotros sería capaz de cumplirlo al pie de la letra, pero Jesús sí. Y Él lo hizo. Y no solo cumplió todas las exigencias de la ley, sino que vino a pagar la condena que la ley había puesto sobre nuestros hombros al nosotros no cumplir estos estatutos. Merecíamos una condena eterna y Jesús no solo vino a cumplirla, sino que vino a pagar esa condena. Y ahora en la nueva vida que encontramos en Él, su Espíritu transforma nuestra vida de adentro hacia afuera y ahora nos capacita para que podamos vivir de esta manera.
para que podamos adorarlo exclusivamente a Él, para que podamos dignificar la vida humana, para que podamos ser responsables de nuestras acciones con los demás, para que podamos ser compasivos con el vulnerable, con el indefenso, para que podamos parar y descansar y celebrar la bondad de Dios y para que podamos permanecer firmes en obediencia a Él. Entonces, al estudiar estas leyes, sí, deberíamos vernos confrontados de cómo debemos perseverar en este estilo de vida, pero también debemos recordar que no vamos a poder en nuestras fuerzas, pero sí podemos recordar que a través de Cristo y por medio de su Espíritu, ahora tenemos acceso a una nueva vida donde estos frutos empiezan a verse en nuestro caminar. Déjame terminar con Filipenses 2:12. Dice lo siguiente: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque por medio de ella podemos conocerte, por medio de ella podemos conocer tu diseño para con nosotros. Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, quien cumplió la ley y pagó la condena que había sido puesta sobre nuestros hombros. Padre, te pido que en esa vida nueva que tenemos en Cristo, nuestras vidas no sean ensimismadas, no sean egoístas, no piensen solo para sí mismos en acumular, en conveniencia, en confort, sino que podamos ser instrumentos en tus manos, reflejando tu compasión, reflejando tu misericordia, reflejando tu verdad, reflejando tu carácter en este mundo, Padre. Eso es lo que queremos hacer, vivir para ti, vivir para tu reino. Y por eso pedimos que tú nos continúes guiando y que podamos ser sensibles a tu voz. Padre, ayuda a cada persona que está aquí sentada a tomar un paso de acción de todo lo que escuchamos, tantos temas en los que caemos cortos. Ayúdanos a perseverar en nuestra salvación para honrarte a ti. Te amamos y oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén.